Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar. Muchas gracias a todos por venir, los que estamos. Hay algunos que están en camino todavía. Gracias a los que están conectados en Zoom. Gracias por tomarse este tiempito para poder en primera instancia aprender, ¿verdad? Creo que algo que Dios puso en el corazón de varios de nosotros es poder capacitarnos para poder compartir de su palabra de una manera más efectiva, de una mejor manera, de un modo mucho más acertado, por así decirlo. Y bueno, eso es lo que vinimos a hacer hoy acá. Algunos estamos presencial, hay algunos que están conectados vía Zoom. Gracias, muchísimas gracias de verdad a todos por venir, tomarse el tiempo. Y bueno, si les parece, vamos a comenzar como hacemos siempre, cada una de nuestras actividades, con una oración. Antes de orar, quiero agradecer a todos los que tomaron parte en este taller, porque si no después me voy a olvidar. Gracias Sachi y Olga, están ahí de Ujieres en la puerta. Gracias al pastor, por supuesto, por estar con nosotros. Iri, con la parte tecnológica siempre, muchas gracias. Y bueno, claro que sí, Jorgito, gracias también por prepararte y por estar con nosotros. Así que si les parece, vamos a orar, así como estamos, y le vamos a pedir a Dios que nos guíe en este momento. Gracias, Padre. Muchísimas gracias por esta oportunidad, porque podemos estar en tu casa. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Gracias porque nos has rescatado, Padre. Gracias porque enviaste a Jesús a morir en una cruz, en nuestro lugar, porque ocupaste nuestro lugar, porque nos salvaste, nos redimiste, nos diste una vida eterna. Y queremos compartirlo, Padre. No queremos quedarnos con ese regalo, con ese don de salvación tan grande, Padre, que tanto le costó a tu Hijo Jesús. Tal es así que le costó la vida. Gracias porque Él resucitó, Padre. Gracias porque tú lo levantaste de los muertos con poder. Y gracias, Padre, porque tenemos una esperanza. Y queremos contarle a otros, y para poder contarle a otros de una mejor manera nos queremos capacitar. Por eso te damos gracias por esta oportunidad, por este momento, porque lo podemos hacer y te pedimos, Dios, que guíes todo, Padre, absolutamente todo, desde ahora hasta el final de este taller, que cada palabra que digamos esté dentro de tu voluntad, Padre. Gracias por tu amor, pedimos tu bendición una vez más, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, bienvenidos a los que van llegando, qué bueno que podamos ir siendo más. Y bueno, cuando comenzó esta idea del taller, hablábamos con algunos hermanos y decíamos a quién le decimos, ¿no? Para que nos pueda capacitar. Y sin lugar a dudas que teniendo al pastor Juan con nosotros, damos gracias a Dios por su vida, damos gracias a Dios por su ministerio, por los años de servicio que él ha tenido. Creo que es una palabra autorizada para poder contarnos, para poder enseñarnos de qué manera, de cuál es la mejor manera en que nosotros podemos compartir con otros. Así que le vamos a dar en primera instancia el lugar al pastor Juan para que él nos cuente lo que él quiera, porque es el pastor, nos puede contar lo que quiera, por supuesto, pero yo lo que le dije es que nos gustaría saber alguna experiencia que haya tenido evangelizando o llevando a alguien a los pies de Cristo, y consejos, 1, 2, 3, los consejos que él como pastor a nosotros, ovejas, nos quiera dar para el momento en que tenemos que salir a evangelizar. Así que, pastor Juan, le pido por favor que esté pasando. Gracias. Antes de expresar algunas palabras, quisiera leer el pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del verso 46 al 50. Lucas 24, de 46 al 50, leemos: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que
seáis investidos con el Espíritu Santo. Alguien había dicho que la iglesia que no evangeliza no crece. Otro había dicho que la iglesia que no evangeliza está muriendo. Y si el Señor Jesús, después de su resurrección, encomendó algo a la iglesia, porque nosotros somos iglesia, los hijos de Él, es predicar el Evangelio. Muchas veces nosotros, cuando vamos a un lugar, comenzamos la prédica y queremos edificar un hermoso templo. Bueno, templo es un testimonio también que aquí se reúnen los hijos de Dios. Pero el propósito del Señor no es para edificar a nosotros el templo, sino para predicar el Evangelio. Vemos que eso subrayó el evangelista Mateo, subrayó también Marcos, subrayó también Juan. Y aquí el Señor Jesús, después de la resurrección, aparece a sus seguidores, a sus discípulos. Ellos lo ven. Y entonces se gozan, se admiran, porque de una forma admirable apareció allí con puertas y ventanas cerradas. Y cuando ellos lo reconocen, lo palpan, Él dice, eso es lo que estaba hablando, que era necesario, era el maravilloso plan de Dios, que el Hijo de Dios viniera, muriera, resucite. Y ahora ustedes tienen que llevar ese mensaje a otros para que puedan conocer ese perdón, ese sacrificio que yo he elevado por ustedes. Y les pidió para que ellos no se alejen de Jerusalén, como hemos leído. Ellos fueron obedientes, estaban esperando, y cuando descendió el Espíritu Santo nos damos cuenta que comenzaron a cumplir. Pedro prácticamente fue el primer evangelista. Capítulo 2 leemos que cuando él predicaba, el Espíritu Santo comenzó a obrar en forma maravillosa. Y qué bueno es cuando realmente nosotros permitimos para que Dios a través de nosotros pueda estar obrando, hablando. Porque la misma gente que estaba allí dice, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y bueno, Él dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y luego, cuando leemos ya el capítulo 4, dice que como 5,000 personas llegaron a conocer al Señor Jesucristo como su único y todo suficiente Salvador. Se forma la iglesia. Estaban siempre sobre todas las cosas, perseverando en oración. Y luego, Dios, yo creo que Dios permitió la persecución, porque estaban muy cómodos allí todos juntitos en Jerusalén, y entonces fueron desparramados. Pero a pesar que fueron desparramados, no se olvidaron del mandato del Señor. Dice que un tal Felipe, leemos de Felipe el Evangelio según San Juan, capítulo 1, apareció en Samaria y comenzó a predicar. Y comunica a los hermanos ahí en Jerusalén que llevaban la delantera, como Pedro, como Juan. Bueno, los samaritanos abren su corazón, hay muchas personas que creyeron en el Señor. ¿Qué debo de hacer? Bueno, mandan allí a Pedro y a Juan para investigar. Ellos van. Bueno, se prepara, pienso, un gran bautismo. El Espíritu Santo comienza a obrar, y de tal modo que luego el Espíritu Santo dice a Felipe, mientras estaba allí en Samaria, capítulo 8, dice, tenés que ir a tal calle al desierto. Y él obedece, va. Y ve, viene un hombre en el carro, el eunuco, testifica a él. Y a través de eso, el Evangelio, ¿dónde llega? ¿De dónde era eunuco? De África, ¿no es cierto? El Evangelio llega hasta aquel lugar. Y sobre nosotros recae esta gran responsabilidad de predicar el Evangelio. Bueno, tenemos aquí, el maestro será nuestro hermano Jorge. Ahora, si nosotros queremos
a evangelizar. Tenemos que prácticamente hasta memorizar. No todos lo hacen, pero es bueno memorizar algunos versículos a través de los cuales nosotros evangelizamos. Yo pienso que nadie de nosotros, los que está presente, no conoce el versículo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando nosotros enfrentamos con una persona, entablamos la conversación, debemos de demostrar. Y qué bueno es que llevemos la Biblia. Bueno, hoy en día muchos usan el celular. Yo no estoy en contra del celular, pero el celular no es la Biblia. Es mejor tener la Biblia cuando vamos a evangelizar. Yo ayer cuando estaba en el sótano con el hombre, cuando comencé, él quería mirar si es cierto lo que yo estoy leyendo de la palabra del Señor. Y qué bueno es demostrar. Mire, la Biblia dice, tenemos que saber el versículo Romanos 3:23. Todos pecaron, y si pecaron, están alejados de la gloria de Dios. Un versículo corto para memorizar. Luego, seguimos diciendo, ¿vio? Si leemos Romanos capítulo 5 y el verso 12, dice, así como el pecado entró al mundo a través de un hombre y a través del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, cada uno de nosotros tenemos manera de hablar, debemos de hablarnos con amor, con cariño, no castigando a la gente, ¿no? Debemos de saber esto, brindar el amor, porque la gente realmente muchas veces busca el amor de nosotros. Y bueno, cuando demostramos que el hombre es pecador, tenemos que decir, bueno, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Todos somos condenados. Nos espera el infierno, pero Dios manifiesta su amor. Hasta podemos decir Romanos 5:9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Pero dice, como la paga del pecado es muerte, la dádiva, decimos, el regalo que Dios te quiere dar a vos, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quieres aceptarlo? ¿Crees? Y entonces vamos después a Romanos capítulo 10, versos 10 y 11, donde dice, si vas a creer con tu corazón en el Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios, que Él murió por ti, y confesar con tus labios, confesar sus pecados. Vamos a 1 Juan capítulo 1, versos 9 y 10, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y muchas veces cuando hablamos vemos la persona, la reacción de personas, ¿no? Y entonces podemos decir lo que ayer usó nuestro hermano Jorge, aquí estoy a la puerta, es decir, que Dios golpea tu corazón. No me digas que vos no sentís, ¿sabes? Dios golpea porque Dios te ama, Dios te quiere salvar, ¿no? Y Él quiere que tú abres tu corazón. Y si guiamos luego una oración, es necesario también mostrar. Juan capítulo 1 y el verso 12. Jesús dijo, no yo digo, Jesús dijo, son palabras de Jesús. Dijo, de cierto os digo, el que viene a mí no le echo fuera. Pero allí dice, no, que aquellos que han recibido, Él les dio la potestad para ser hijos de Dios. Así que, si usted realmente ha creído al Señor Jesucristo de todo su corazón, Dios lo perdonó y Dios lo acepta. Sos hijo de Dios, perteneces ahora también al reino celestial. Bueno, hay otros versículos como 1 Corintios, después vamos, aquel que está en Cristo, nueva criatura, eso depende también de nosotros. Pero sin duda los versículos Romanos 3:23, Romanos 5:12, Romanos 6:23. Esos versículos tenemos que saber si queremos evangelizar. Son versículos fundamentales. Y luego tenemos
Otros, como podemos ir a San Juan para dar la seguridad, capítulo 5, el verso 24, Jesús dice allí: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo le voy a dar un ejemplo, porque mi papá, yo preguntaba: ¿y usted está seguro que está allá? Sí, yo pienso, yo vivo, yo creo, ¿no? Y nosotros cuando vimos a la escuela dominical, el maestro nos guió y nos dio en ese versículo. Y papá dice: ¿por qué me pregunta? No, porque yo sé que yo soy salvo y voy a ir al cielo. ¿Y cómo vos sabés? Y si Dios dice, ¿y dónde Dios dice? ¿No? Y leímos, y papá dice: verdad. Dice: de cierto digo, que el que cree en mí no es que va a tener, o a lo mejor si va a alcanzar, sino que ya tiene, ¿no? Y esa es una esperanza con la cual nosotros vivimos y tenemos que estar demostrando nuestra vida. Pero nuestro testimonio no solamente tiene que ser de palabras, sino tiene que ser de vida. Para que el Señor nos use, para que yo sea realmente el discípulo, Lisa, yo tengo que ser, en primer lugar, salvo. Y creer en el Señor Jesucristo, pero aparte, tener la seguridad que el Señor me salvó, que soy hijo de Dios. Porque si hablo sin seguridad, no lo hago lo que realmente la Biblia me pide hacer. Es cierto que en la vida surgió, escuché y algunas personas, yo digo: ¿quién te testificó primera vez? Dice: vos no podés creer, por supuesto. No testificó justamente esa persona. Una persona que está en el mundo, viviendo en el pecado. Yo estaba muy mal y él me dijo: ¿sabes qué? El único que te puede ayudar es la iglesia. Anda a la iglesia, vas a ver que te va a ayudar. Y yo fui, porque él dijo: escuché la palabra, el Señor tocó mi corazón y estoy aquí. Yo soy salvo y él está perdido, pero él me guió para ir a la iglesia, un acontecimiento increíble. En mi vida tocó muchas veces. Ustedes saben que yo estaba atendiendo casi por 12 años periódicamente el trabajo en San Gregorio, Uruguay, desde año 75 más o menos hasta el año 82, 86. Estaba yendo todos los meses, a veces 2 veces por mes allí. Y allí había un hombre, un tal Benevetti, un electricista muy conocido, trabajaba en la municipalidad. Y cuando llegó el momento y hermano Buxel compró una escuela vieja y tuvimos que, reconstruirla para un templo, él venía y después tratamos de ayudar a mucha gente pobre allí de ese pueblo. Muchos tenían techos rotos y íbamos a arreglar el techo. La municipalidad se dio cuenta, dice: si ustedes necesitan paja para techar esos techos, nosotros tenemos, nos ofrecía. El trabajo seguía adelante. Y cuando ya estuvimos casi terminando el templo, Benevetti vino y dijo: ¿saben qué? Yo les quiero colocar la electricidad. Y mientras colocaba la electricidad era oportunidad de testificar. Y cuando comenzamos a hablar, dice: no, mire, yo les amo el trabajo que ustedes hacen, los felicito, veo que ustedes vienen de Buenos Aires, de tan lejos, acá la gente no se preocupa, buen trabajo, que Dios en quien creen ustedes le ayude, pero yo no creo en Dios, yo soy un ateo, no creo, para mí Dios no existe y no había manera de convencer. Pero pasa el tiempo, él se había enfermado, yo enfermado, una noche lluviosa, alguien está golpeando la puerta, yo salgo a la puerta allí del templo porque hospedamos en el mismo templo y está la esposa de él y dice: Juan, yo te pido que vengas inmediatamente a mi casa. ¿Qué pasa? Dice: no sé si vos sabías, mi esposo está muy mal, está agonizando y tiene temor, grita, y me mandó para que yo te llame a vos. ¿Puedes venir a ayudar? Tomé la Biblia, oré
Y fui allá. Y él estaba allí, nervioso, asustado. Y decía, voy a morir. Pero una nube negra, algo negro me está esperando. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué puedo hacerlo? Y entonces yo dije, mire, la Biblia nos dice que todos nosotros en este mundo vemos esa nube negra, nos espera el infierno. ¿Sabe por qué usted tiene miedo? Porque va a ir al infierno. Hay un Dios. Yo no tengo miedo para morir. ¿Y qué tengo que hacer? Y bueno, tiene que realmente recapacitar, tiene que creer en Dios. Y bueno, ¿y cómo tengo que creer en Dios? Presenté el plan de salvación, que somos pecadores, guié en la oración. No llegamos a terminar la oración. Estaba diciendo, Señor, soy pecador, confieso mis pecados, perdóneme. Si tú quieres llamarme, estoy preparado, que tu sangre me limpie. Y me dijo, basta, ya estoy seguro. Comenzó a llorar. Gracias a Dios, dice, gracias a Dios. Ahora sí que puedo morir tranquilo. Bueno, oré, despedí. Pasaron más o menos 3 horas, viendo a la esposa, dice, ¿sabes qué? Falleció mi esposo. Pero fue con una tranquilidad, te agradezco. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros presentamos el Evangelio. Además, hay casos, me invitaron muchas madres, ¿no?, que quieren que sus hijos sean salvos. Uno va una vez, va 10 veces, y bueno, nuestro debe presentar el Evangelio. Nosotros no podemos transformar las vidas. El que transforma las vidas, ¿saben quién? Es Dios. Lo importante es que nosotros anunciemos el Evangelio, mostremos el camino de salvación. Ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad. Y bueno, quiero felicitar a los hermanos de la iglesia, especialmente a Pablito, porque parece que en él encendió Dios ese fuego de ir a la plaza, de testificar, y bueno, gracias a Dios otros se unen. A veces hay personas que yo nunca pensé que iban a ir, como Marta, como Sergio, pero veo en todas las oportunidades estar allí trabajando, hablando. Es nuestro deber. Que el Señor realmente nos dé sabiduría. Además, cuando nos encontramos con una persona, saludamos, preguntamos el nombre, no preguntemos edad, porque a veces a los hombres no van a decir, pero a las mujeres no les gusta que preguntemos la edad. Bueno, preguntemos si tiene alguna necesidad, y bueno, presentemos de dónde somos, es nuestro deber. Si realmente Él se abre, podemos presentar el plan de salvación, no exigiendo mucho. A veces nosotros íbamos al hospital, y usted sabe que en el hospital, cuando una persona se encuentra mal, si usted va y habla y presenta el plan de salvación, bueno, se decide, llora, pero es una decisión, no es, muchas veces dice, se convirtió, pero Dios sabe si se convirtió. De hacer una decisión hizo. Eso depende, Dios, de la persona. Dios con el tiempo se ve, porque la persona que se convierte va a tratar de venir a la iglesia, va a tratar de comunicarse, aprender más de la Biblia. Y si no se convirtió, bueno, tomó la decisión. Como dijo el Señor Jesucristo, que salió el sembrador a sembrar, y ustedes saben que la simiente no cayó toda en buena tierra. Habla de hombres, aquellos que aceptan, y de aquellos que no aceptan. Y aún la simiente que cayó, dice, en buena tierra, no dio mucho mismo fruto. Uno 30%, otro 60% y otro 100%. Es decir, que no todos nosotros tenemos la misma capacidad, pero cada uno de nosotros podemos hacer algo. Y no durmamos, hagamos lo que está a nuestro alcance. Aquello que podemos testificar, testifiquemos. Todos podemos orar y oremos unos por los otros. Es interesante, si usted lee el libro de los Hechos, los apóstoles cuando fueron encarcelados y bueno, después se encontraron, ¿qué hicieron? Oraron. Hasta dice que la tierra tembló, que la oración es de suma importancia. Dios nos escucha. Y oremos por aquellos que
que salen a evangelizar. Podemos ofrendar. Hay gente que necesita. Hay una hermana que viene y todos los viernes me pide Biblias. Y yo pregunté, ¿para qué necesita tantas Biblias? Dice, ¿sabe qué, hermanito? Yo estaba en la cárcel y tengo muchas amigas en la cárcel. Y cuando voy y traigo la Biblia, dice, me consigue a mí. ¿Y dónde puedo conseguir? No puedo comprar. Entonces vengo a la iglesia a ustedes y gracias que ustedes siempre me ofrecen las Biblias. Y ya llevé muchas, más de 20 allí a la cárcel. Y algunos ya conocieron al Señor, porque yo también conocí, dice, al Señor en la cárcel. Ya estaba esa hermana, la gordita que estaba sentada allí. Mari, sí, exactamente. Y bueno, ¿se dan cuenta? A dónde puede llegar nuestra ofrenda, puede ser de bendición. Y bueno, que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos hable en ese estudio. Muchas gracias al pastor Juan por este momento. Estaba pensando que el pastor Juan corre con... Voy a hablar un poquito lejos porque ahí Rosa nos está haciendo de sonidista. Si nos pegamos mucho al micrófono de acá, les acopla a ellos en el Zoom. Entonces nos tiramos un poquito más para atrás. Igual Jorge también tiene voz así fuerte. Después vemos para el momento de preguntas cómo hacemos, porque la idea también que las preguntas se escuchen en el Zoom. Pensaba en el pastor Juan y pensaba qué ventaja que él tiene al momento de evangelizar. ¿Por qué? Porque vieron que nosotros cuando vamos a evangelizar decimos, bueno, para pecado este versículo, para sangre de Cristo este. Y el pastor Juan habló con la persona y tiene 3 para pecado y dice, a ver, me conviene este, pues se lo sabe de memoria. A veces vieron que el pastor Juan dice, vamos a leer en tal versículo en la Biblia, y no baja la mirada para buscar. Y vos vas a buscar en la Biblia, lees y dice lo que está diciendo el pastor Juan. Así que qué bendición realmente, pastor, poder escucharlo, y es así como dijo el pastor, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Cuando mencionaba lo del hospital, me acordé de mi papá. Mi papá durante muchos años iba al hospital vecinal de Lanús y repartía Biblias, repartía Nuevos Testamentos, decisiones, como decía el pastor, tomaban decisiones. Y un día fue a visitar una iglesia porque un amigo lo invitó y se le acerca un hombre y le dice, ¿Pablo? Sí, le dice. Y mi papá dice, no te conozco. Me dice, y lo que pasa es que antes tenía barba. Dice, ¿y de dónde te conozco? Dice, vos me visitaste en un hospital y me diste tu nombre. Y me diste un tratado y le dice, y me acuerdo que en ese momento yo rechacé, porque no creía en Dios. Y dije, no, ¿para qué? Pero dice, algo me dijo que ese tratado lo guarde y lo conserve. Después, dice, en una noche que estaba todo mal, con mi familia, le contó el testimonio, dice, agarré ese tratado y ahí entendí que necesitaba a Cristo y empecé a buscar una iglesia, me congregué. Así que es así. Yo creo que en el cielo siempre decimos lo mismo, ¿no? O acá en la tierra o en el cielo nos va a pasar, que vamos a estar en el cielo y alguien nos va a decir, gracias, porque me dejaste una Biblia, porque me dejaste un tratado, porque me saludaste bien o porque me fuiste amable conmigo, con lo que sea. Cualquier cosa que hagamos, si lo hacemos para Cristo, en la eternidad es muchísimo. Así que gracias, pastor Juan, por eso. Vamos a hacer lo siguiente, así nos ordenamos. Son las 6 menos cuarto. Jorge me dijo que tiene 50 minutos, 50 minutos reloj. Si les parece, hacemos los 50 minutos, después hacemos un pequeño corte para ir al baño, para refrescarnos, tomar agua, lo que sea, lo que cada uno quiera, y volvemos para terminar con la sección de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas que tenemos ya, que varios nos mandaron, digamos, y varios enviamos, o preguntas que surjan acá mismo, sí o sí en Zoom, si nos están escuchando en Zoom, y también hay quien tienen alguna pregunta o algo para hacer, lo vemos. Jorge, muchísimas gracias.